Aquí podemos observar una imagen acerca de la triada de Virchow. Estas son las principales alteraciones que van a producir la trombosis, que es la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad y el flujo anómalo de la sangre. Se sabe también que la trombosis es la causa más frecuente de las enfermedades cardiovasculares. La lesión endotelial es una de las causas más importantes de la trombosis, sobre todo en el corazón y las arterias, porque en ellas va a aumentar la velocidad del flujo y va a impedir la coagulación. Un ejemplo de ellas es la formación de trombos en las cavidades cardíacas tras un infarto de miocardio. La pérdida grave del endotelio va a exponer lo que es la matriz extracelular subendotelial, que ésta libera el factor tisular y va a reducir la producción local de prostaciclina y activadores del plasminógeno. También se dice que por lo tanto el endotelio disfuncional va a aumentar factores procoagulantes y va a sintetizar menos anticoagulantes. Sabemos que los factores procoagulantes son las moléculas de adhesión plaquetaria, el factor tisular y el inhibidor activador del plasminógeno. Y en los anticoagulantes está la trombomodulina, está también la prostaciclina y el activador tisular del plasminógeno. Las alteraciones que se da en el flujo de la sangre son principalmente por dos. Uno es la turbulencia y la otra es la éstasis. La turbulencia es la trombosis arterial y cardíaca porque en esta va a producir por una lesión o una disfunción endotelial. La éstasis es un factor clave en el desarrollo de los trombos venosos. Menciona como ejemplo las aneurismas, que estas generan éstasis local y van a representar un sitio en el que puede desarrollarse la trombosis. El otro es el síndrome de hiperviscosidad. Este lo que va a hacer va a aumentar la resistencia al flujo y va a provocar éstasis en los vasos pequeños. La hipercoagulabilidad es una tendencia normal de la sangre a coagularse y esta se da con menos frecuencia en lo que es en la trombosis arterial e intracardíaca. Esta se va a dividir en dos, una es la hipercoagulabilidad primaria y la otra es la hipercoagulabilidad secundaria. En la hipercoagulabilidad primaria hablamos acerca de las mutaciones en los genes del factor 5 o también llamado mutación de Leiden. Este va a alterar un residuo de aminoácidos del factor 5 y va a determinar que sea resistente a la proteína C. Este se va a dar aproximadamente de 2 a 15% de los caucásicos y que son portadores de esta mutación. Las mutaciones en la protrombina, esta es una sustitución de un único nucleótido, es decir, la guanina por adenina, en la región 3' no traducida. La hipercoagulabilidad secundaria, esta va a aparecer en muchas ocasiones. Una de ellas, de las más importantes, puede ser en la éstasis y en la lesión vascular. Estos pueden ser los dos factores más importantes. En un estado observado se dice que se emplean en mujeres con anticonceptivos orales o también en situación de hiperestrogenismo asociado al embarazo. En un estado descrito están los ancianos con un aumento de la agregación plaquetaria y la menor liberación de prostaciclina en el endotelio. En un estado que es trombofilia adquirida, se encuentra lo que es el síndrome de trombocitopenia inducida por heparina y el síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos. Se dice que en el síndrome de trombocitopenia inducida por heparina, en el 5% de los pacientes se va a recibir heparina no fraccionada y esta se va a asociar por una aparición de autoanticuerpos que se van a ligar a complejos de heparina y a una proteína plaquetaria, que esta es el factor 4 plaquetario. En el síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos
se va a asociar a autoanticuerpos frente a los fosfolípidos aniónicos. En su morfología, los trombos se van a unir a la superficie vascular y van a propagarse hacia el corazón. En los trombos arteriales, estos van a crecer de forma retrógrada y los venosos van a ser de forma anterógrada. Se dice que la parte que se propaga el trombo suele estar mal anclada y muestra una tendencia a fragmentarse y migrar por la sangre. A eso se le llama un émbolo, o sea, la migración que tiene para irse a otras partes o para migrar a otras partes. Algo que se me había pasado mencionarles anteriormente acerca de su morfología es que los trombos, cuando nosotros lo vemos en el microscopio, van a aparecer unas líneas. Esas líneas se llaman líneas de Sand y estas se producen por la alteración de capas de plaquetas y de las fibrinas pálidas con las capas más oscuras que contienen los eritrocitos. Esas que vemos en el microscopio son las llamadas líneas de Sand. Aquí los trombos los vamos a clasificar. Se dice que hay trombos murales, que estos van a ser localizados en cavidades cardíacas o en la luz de la aorta. Hay trombos arteriales, que estos son ricos en plaquetas y estas se superponen por una placa de aterosclerosis. También hay trombos venosos o también llamados los flebotrombosis y estos van a formar un molde largo dentro de la luz vascular y en estas van a crear en la circulación venosa lenta, van a contener eritrocitos atrapados y van a optar por un aspecto rojizo o de tromboporéstasis. Un dato importante es que los trombos que se van a desarrollar en lo que es las válvulas cardíacas se le llaman vegetaciones. Ahora les voy a hablar cómo evoluciona el trombo. Bueno, o los pasos que sigue el trombo son 4. 1 es la propagación, 2 es la embolización, 3 la disolución y 4 y último paso que es la organización y la recanalización. En la propagación el trombo va a aumentar de tamaño. Se da por la incorporación que es de las plaquetas y la fibrina, lo que va a aumentar y va a producir un mayor riesgo de oclusión o embolización. En la embolización se da en lo que es la parte del trombo o de su totalidad, se va a soltar y va a ser transportada a otro lugar. En la disolución es cuando el trombo se forma y la activación de los factores fibrinolíticos producen una retracción rápida y una disolución completa. En la organización y la recanalización, los trombos se van a organizar por el crecimiento de las células endoteliales, también en las células musculares lisas y los fibroblastos que van a ser ricos en fibrina. La coagulación intravascular diseminada, esta es por la aparición súbita de una trombosis generalizada en lo que es en la microcirculación. Esta se dice que va a consumir plaquetas y proteínas de la coagulación. También se llama, o a este proceso se le conoce como coagulopatía por consumo. Bien, un émbolo es una masa sólida, líquida o gaseosa que va a estar disuelta dentro de un vaso. Va a ser alejada por la sangre desde donde se origina hasta ser transportada a un lugar alejado, produciendo disfunción o infarto del tejido. También una consecuencia principal de la embolización sistémica es una necrosis isquémica de los tejidos distales o también
es la embolización en la circulación pulmonar, que esta puede producir hipoxia, hipotensión e insuficiencia cardíaca derecha. La tromboembolia pulmonar, esta se puede dar según el tamaño de la embolia pulmonar. Esta puede ocluir lo que es la arteria pulmonar principal o producir un émbolo en silla de montar, es decir, que se quede alojado entre la bifurcación de las arterias pulmonares, ya sea derecha e izquierda, en ambas, o sea, la confluencia donde llega. Y también puede ser o puede llegar a arteriolas más pequeñas. Un émbolo puede atravesar una comunicación interauricular o interventricular y alcanzar a la circulación sistémica. También se dice que un émbolo grande puede obstruir una arteria pulmonar principal y esta puede ocasionar lo que es la muerte. En las embolias de ramas arteriolares de pequeño calibre pueden causar lo que es un infarto, y la aparición a lo largo del tiempo de múltiples embolias puede ocasionar lo que es la hipertensión pulmonar e insuficiencia ventricular derecha. La tromboembolia sistémica, esta se va a originar de trombos murales intracardíacos. También se va a originar del ventrículo izquierdo, que se va a asociar a infartos. Y otro 25% también a la dilatación de la aurícula izquierda. También se pueden originar en otras partes, como es en el aneurisma aórtico, en los trombos que van a revestir las placas de aterosclerosis ulceradas, en vegetaciones valvulares fragmentadas y en sistema venoso, como es en los émbolos paradójicos. Se dice que los lugares frecuentes de esta embolización arteriolar es en las extremidades inferiores y en el sistema nervioso central, pero que en órganos de diana menos frecuentes son en intestinos, riñón y el vaso. La embolia grasa se da por lesiones de aplastamiento de los tejidos blandos o lo que es la ruptura de sinusoides vasculares, y esta va a liberar glóbulos microscópicos de grasa hacia lo que es la circulación. Se dice que los signos y síntomas clínicos se van a presentar de 1 a 3 días, y puede ser disnea, taquipnea, taquicardia, irritabilidad e intranquilidad. En la imagen podemos observar un émbolo de la médula ósea, que va a estar constituido por por médula hematopoyética y células adiposas medulares. Y se ve que esta va a estar unida al trombo. La embolia de líquido amniótico, esta es una complicación infrecuente y grave del parto y del posparto inmediato. Esta va a presentar lo que es disnea intensa súbita, cianosis, shock hipotensivo, convulsiones e incluso hasta llegar a coma. Se dice que la causa es la entrada del líquido amniótico a la circulación materna. Esta es a través de lo que es los desgarros en las membranas placentarias y la rotura de la vena uterina. Se dice también que en el corte histológico se da lo que es, o se aprecia más bien lo que es las células escamosas, el vello de tipo lanugo y la grasa del unto sebáceo. La embolia gaseosa, esta se dice que las burbujas de aire que están dentro de la circulación pueden fusionarse y obstruir lo que es el flujo sanguíneo, y estas van a producir lo que es lesiones isquémicas en las partes distales. Una forma especial de la embolia gaseosa es la llamada enfermedad por descompresión, como ya se los mencioné. También se dice que una rápida formación de las burbujas de lo que es en el músculo esquelético va a producir un cuadro denominado trancazo, y va a producir el dolor. Va a ser, o más bien va a provocar, un edema, hemorragias, atelectasias o enfisema focal.
y va a conducir a lo que es una dificultad respiratoria que se llama asfixia. Cuando esta es crónica, produce lo que es la enfermedad de Caisson. El infarto sabemos que es una área de necrosis isquémica, que esta va a ser secundaria a la oclusión del riego sanguíneo del tejido afectado. Se dice que los infartos, sobre todo los cardíacos y los cerebrales, son la causa más frecuente en la enfermedad clínica. Se dice que menos frecuentes de un infarto tisular son la torsión de los vasos, la ruptura traumática de los vasos y el atrapamiento de un saco herniario. En la trombosis venosa también puede ocasionar un infarto y su resultado es una congestión simple. Por otro lado, los infartos secundarios a lo que es una trombosis venosa se suele producirse en órganos, como una única vena eferente. Esta puede ser ya sea los testículos o los ovarios como un ejemplo. Bien, ahora la morfología del infarto. Se puede dividir por color o presencia o ausencia de infección microbiana. Por color lo clasificamos en rojos, que son hemorrágicos, y blancos, que son anémicos. Los infartos rojos se pueden producir por lo que es una oclusión de la vena en los tejidos laxos, también por tejidos con circulación doble, como es en el pulmón y en el intestino delgado. También por tejidos con congestión previa o cuando se recupera el flujo tras un infarto. En los infartos blancos, se debe por lo que es las oclusiones arteriales de los órganos sólidos, y puede ser un ejemplo de ellos, puede ser el corazón, el vaso y el riñón. Se dice que los infartos en general van a optar una forma de cuña, y el vaso ocluido se encuentra en lo que es la punta y en la periferia del órgano. Se me olvidaba mencionarles que los infartos sépticos, estos se van a observar cuando se produce una embolización de las vegetaciones de las válvulas cardíacas, que van a estar infectadas, o producen lo que es la diseminación del tejido necrótico por microbios. Los factores que influyen en el desarrollo de un infarto son la anatomía de la irrigación, que la irrigación doble de los pulmones, por lo que son las arterias, va a hacer una obstrucción arteriolar en los pulmones para que no se produzca un infarto pulmonar. También está lo que es la velocidad de la oclusión. Hace que aparezcan de forma lenta y tienen menos riesgo de producir un infarto. También existe la vulnerabilidad del tejido a la isquemia. Se dice aquí que las neuronas van a sufrir unas lesiones irreversibles, y cuando éstas se quedan sin aporte sanguíneo durante 3 a 4 minutos. Otro ejemplo son las células miocárdicas, que estas son más resistentes que las neuronas, pero estas mueren en solo de 20 a 30 minutos de isquemia. También encontramos lo que es la hipoxemia, que es el contenido de oxígeno en la sangre demasiado bajo, y va a aumentar la probabilidad del infarto y lo que viene siendo su extensión. El shock es un estado de disminución del gasto cardíaco y del volumen circulante. Esta está dada con una alteración de lo que es la perfusión tisular e hipoxia celular. Existen 3 tipos fundamentales del shock: el cardiógeno, el hipovolémico y el séptico. Entendemos que el cardiógeno se va a deber por un bajo gasto cardíaco, como una secuencia es el fracaso de la bomba miocárdica. El shock hipovolémico se debe a un bajo gasto cardíaco secundario a lo que es la pérdida de volumen de sangre o plasma. El shock séptico se va a activar por lo que son las infecciones microbianas, y dice que se va a asociar a un síndrome. Es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica grave.
La patogenia del shock séptico se dice que ésta se suele activar por lo que son infecciones de bacterias gram positivas. Esas son las principales, pero después siguen las gram negativas y los hongos. Los factores que se consideran implicados en lo que es el shock séptico, su fisiopatología, son las respuestas inflamatorias y contrainflamatorias, que aquí van a participar lo que son los receptores de tipo TOL, que estos van a reconocer a los PAMPs. También va a haber receptores acoplados a la proteína G. También van a estar los péptidos bacterianos, que son unos receptores de tipo lectina C. Y también va a estar la cascada del complemento, que esta va a activar a componentes bacterianos, como es la producción de anafilotoxinas, fragmentos quimiotácticos y opsoninas. En la activación y lesión endotelial va a haber lo que es una fuga vascular generalizada con edema tisular. En lo que es la inducción de un estado procoagulante, va a haber la alteración de la coagulación es una causa suficiente para que haya una coagulación intravascular diseminada. En las alteraciones metabólicas van a estar los pacientes sépticos van a presentar lo que es una resistencia a la insulina y va a haber una disfunción orgánica. Las fases del shock. Bien, sabemos que la muerte suele producirse por la insuficiencia de múltiples órganos. Estas fases se han demostrado con mayor claridad en lo que es el shock hipovolémico. Una de las fases es la fase no progresiva inicial, esta durante el cual intervienen varios mecanismos compensadores reflejos y se va a mantener en lo que es una perfusión de órganos vitales. Está la fase progresiva, esta es la segunda fase. Esta se va a caracterizar por lo que es una hipoperfusión tisular y va a haber empeoramiento de las alteraciones como la circulación metabólica y la circulación general, y va a haber acidosis. Y la fase irreversible, esta es pues ya cuando las lesiones celulares tienen una gravedad en el cual pues no hay supervivencia de ellas.